Buenas tardes, el día de hoy vamos a presentar el taller de técnicas de separación de mezclas. El grupo está conformado por María Camila Natán, María Paula Ortegón, Sergio Escobar, Juan Sebastián Mora Romero, somos del grado 11-4. Como este proyecto buscamos explorar las diferentes técnicas de separación de mezclas, reconociendo la gran importancia que tiene para nosotros y cómo podemos llevar a cabo este maravilloso procedimiento. Al sumergirnos en el procedimiento del mundo de la química y la ingeniería, estas técnicas nos invitan a explorar cómo la ciencia puede desentrañar las complejidades de la materia, desafiándonos a clasificar cada uno de sus componentes de manera precisa y eficiente. para este experimento vamos a utilizar servilletas de 24 de largo por 2 de ancho, estos marcadores y alcohol etílico al 70%. Para llevar a cabo esa separación de mezclas seguiremos los siguientes pasos. Las servilletas trazaremos un medio centímetro. Paso, procederemos a colocar las servilletas con los vasos. Definiremos el concepto de cromatografía. La cromatografía es un método de separación que se usa en ciencia para analizar mezclas complejas. Se basa en la retención selectiva de los componentes de la mezcla, aprovechando las diferencias en la velocidad de retención. Mezclas heterogéneas. Las mezclas heterogéneas son aquellas cuyo aspecto difiere de una parte a otra de ella. Está formado por dos o más fases, componentes, que se distinguen a simple vista y contienen cantidades diferentes de los componentes, Pero son separables físicamente, pues entre ellos no tiene lugar una reacción química, por ejemplo el té con azúcar o una mezcla de agua y alcohol. Las mezclas son de uso muy común y se emplean en aspectos tan diversos como la cocina, la construcción, la joyería, entre muchos otros. Para lograr una mezcla basta con unir mecánicamente dos o más sustancias distintas, hasta que formen una materia conjunta. Es importante saber que los componentes se mezclan, pero se conservan sus propiedades químicas y generalmente pueden ser separados de nuevo a través de procedimientos como el tamizado, la filtración, la separación magnética, la decantación, la centrifugación, entre otros. Una mezcla se puede hacer con sustancias en estado líquido, sólido o gaseoso, por ejemplo las aleaciones, que son mezclas homogéneas de metales. Otro ejemplo de mezcla homogénea son las disoluciones en las que por lo general al menos un componente es un líquido. Como ustedes pueden ver, ya con una vez puestos nuestros papeles de absorbente dentro de su vaso, procederemos a dejarlo esperar durante más o menos 1 hora, para así poder ver los resultados que esto nos arroja. Acá podemos ver que el punto se desapareció, pero hay cierta línea de color azul, ¿sí? El papel se ve así de color rojo por un lado, ya que ese fue el marcador que utilizamos para marcar el grosor y el largo de nuestras cintas absorbentes. Esa se puede observar mejor que lo que sucede. La separación magnética es un método físico de separaciones de mezclas que se vale de la susceptibilidad magnética de algunos de sus componentes. Para ellos, recurre a la exposición de mezclas a un imán o un campo magnético lo suficientemente intenso. Durante un lazo, dicho de otro modo, la técnica consiste en aproximar un imán a una mezcla para atraer los componentes de la mezcla, dejando no solo los magnéticos en el contenedor. El magnetismo se manifiesta en una fuerza de atracción o repulsión, dependiendo de la polaridad de los campos magnéticos enfrentados. Polos iguales se repelan, polos diferentes se atraen. Es una propiedad de la materia que está presente. La técnica de separación magnética es muy empleada en labores de reciclaje o de rescate de ciertos metales.
que difieren de su entorno en cuanto a su naturaleza molecular. Existen incluso variantes que pueden ser aplicadas a sustancias orgánicas polares, pero esos son procedimientos más delicados. Filtración. Es conocida como filtración a una técnica para separar sólidos en estado de suspensión de un fluido, líquido o gas, empleando para ello un medio filtrante que consiste en un material poroso que se denomina matiz, filtro o criba. Tamizado. En la separación de mezclas por tamizado es importante tener en cuenta que la eficacia del proceso depende del tamaño de los agujeros del tamiz. Los sólidos más grandes quedarán retenidos en la parte superior del tamiz, mientras que los sólidos más pequeños pasarán a través de los agujeros y se recogerán en la parte inferior. Decantación. La decantación se utiliza para separar las mezclas heterogéneas que pueden estar conformadas por una sustancia líquida o sólida o dos sustancias líquidas. Sedimentación. La sedimentación es otra técnica común utilizada para la separación de mezclas, especialmente en el caso de mezclas heterogéneas donde hay una fase sólida y una fase líquida. En este proceso se aprovecha la diferencia de densidad de los componentes de la mezcla para lograr la separación. Evaporación. La evaporación es un proceso físico que consiste en la transformación de una sustancia en estado líquido al estado gaseoso. Es un proceso que ocurre en la superficie del líquido a cualquier temperatura y de manera lenta y gradual. La centrifugación es una técnica de separación que se utiliza para aislar o concentrar partículas suspendidas en un líquido aprovechando la diferente velocidad de desplazamiento según su forma, tamaño o peso al ser sometidas a una fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga es la que ejerce sobre un cuerpo cuando éste gira alrededor de un eje. Esa fuerza, cuya magnitud es directamente proporcional a la masa del cuerpo, el radio de giro y la velocidad de giro o angular, es perpendicular al eje y tiende a alejar el cuerpo de este. La fuerza centrífuga puede acelerar el proceso de sedimentación de partículas que tiene tendencia a hacerlo espontáneamente, densidad superior a la del líquido, o en aquellas tiende a flotar, densidad inferior a la del líquido. ¿Qué son las técnicas de separación de mezclas? Naturalmente las sustancias puras que conforman una mezcla no se preparan por sí solas. Sin embargo, para un laboratorio de química es indispensable tener estas sustancias de manera independiente para conocer sus estructuras y propiedades. Es por ello que conforme avanza la ciencia han surgido una serie de métodos, los cuales nos permiten hoy en día llevar la separación de mezclas. Para que este procedimiento pueda llevarse a cabo con total éxito, se debe tener en cuenta que las mezclas tienen que conservar las propiedades químicas luego de la separación para así poder evitar una alteración en sus propiedades o que den origen a nuevas sustancias. Cabe destacar que los métodos que se mencionarán a lo largo de este documento son visibles tanto para mezclas homogéneas como mezclas heterogéneas, siempre y cuando no exista ningún tipo de cambio